Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales. En esta ocasión les traigo el tema siguiente: características generales de los ecosistemas y su aprovechamiento. Esta clase ya la tuvimos la semana pasada, en donde vemos qué es un ecosistema, cómo está conformado un ecosistema y los diferentes tipos de ecosistema que existen en el país. ¿En cuál país? Bueno, estamos ahorita en México, ¿verdad? Si nos estás viendo desde otra parte del mundo, como Ecuador, Chile, Argentina, pues puedes investigar tus propios ecosistemas que existen en tu país. México es uno de los países mega diversos de toda Latinoamérica y bueno, creo que es el tercer lugar o cuarto por ahí. Tiene una extensa diversidad de especies, animales, fauna, flora, etcétera. Climas igual. Entonces vamos a ver de qué trata este tema, y pues es sobre el ser humano y la naturaleza. Ya vimos los ecosistemas como tales. Ahora vamos a ver cómo el ser humano ha influido en estos ecosistemas. Desde que el ser humano existe en la Tierra, los ecosistemas naturales se han modificado de manera muy drástica. Estos cambios se pueden ubicar en tres grandes momentos históricos en los que se han generado actividades económicas diferentes. Es decir, cuando aparece el humano, los ecosistemas se han modificado de una manera muy drástica y muy notoria. En la prehistoria, que es el primer momento en el que se da el cambio en los ecosistemas por medio del hombre, primeramente con la sociedad nómada, que iban de un lado hacia otro y no se asentaban en algún lugar. Bueno, pues su principal actividad económica, o bueno, no económica, sino cultural y de supervivencia, era la caza y la recolección, ¿sí? Se alimentaban de las especies que cazaban. Desde ahí ya estábamos modificando los ecosistemas, porque el nómada agotaba los recursos de un lugar, ¿sí? Y ya cuando se terminaban tanto los animales como los frutos de los árboles, pues se migraba a otra parte. Por eso se le llamaban nómadas, porque no podían permanecer en un solo sitio, porque se acababan los recursos. Entonces, al acabarse los recursos, obviamente el humano modificaba su ecosistema. En esta prehistoria se daba mucho ese cambio en los ecosistemas. En esa época se desarrolló la agricultura, es decir, cambió del sedentarismo a la agricultura, pero seguían modificando los ecosistemas. Es decir, los lugares donde se asentaban ya para establecerse, bueno, se veían afectados gracias a la aparición del hombre. Animales que podrían habitar en ese cierto lugar donde ellos se asentaban, pues ya no podían existir ahí, porque o eran cazados o el hombre pues no los dejaba vivir en paz. Entonces, desde ahí empezó también la modificación del ecosistema. Y no se diga, ¿verdad? Ya cuando con las demás civilizaciones como Mesopotamia, como China, etcétera, pues se dieron muchos grandes cambios. Y bueno, estos cambios siguieron paulatinamente modificándose con el paso de los años, miles y miles de años, ¿sí? Y llegamos hasta la revolución industrial. En la revolución industrial comenzó el uso de máquinas de combustión interna. ¿Qué quiere decir esto? Estas máquinas utilizaban una energía proveniente de, ahora sí que de líquidos como el petróleo, o también como elementos como el carbón, ¿sí? Eran, pues ahora sí que la principal método para poder echar a andar una máquina. Entonces, ¿qué ocasionaba esta combustión? Bueno, ocasionaba humo que salía por las chimeneas de las fábricas y obviamente contaminaba el ambiente. Es decir, a partir de que se inventó la máquina, ¿sí? Empezaron a contaminar un poco más agresivo el medio ambiente. Y bueno, esto
influyó mucho también la construcción de nuevas ciudades. Obviamente, a mayor maquinaria que tenía que ser operada por más personas, pues las ciudades se iban crece y crece más, mucho más. Entonces había más trabajadores, había más población en la ciudad, etcétera. Entonces esto contrajo que se tuvieran que construir más y más ciudades mucho más grandes y obviamente más contaminantes. Obviamente con el paso del tiempo se empezó a inventar lo que fue el automóvil, que también emitía gases. Ahora sí que consumía combustible fósil, que es el petróleo ya convertido en gasolina. Y pues bueno, en esto dio el comienzo de una contaminación mucho más agresiva y un cambio a los ecosistemas mucho más notorio. En la actualidad, con las nuevas tecnologías que tenemos, se considera que está sucediendo otra nueva revolución, pues ahora ya no es industrial, sino de información y conocimiento. A partir de que se industrializó, el ser humano produce más desechos y consume más recursos naturales, renovables y no renovables. Para yo poder hacer a una industria algún tipo de zapato, necesitamos recursos tanto renovables como no renovables, como lo son el agua, como es el petróleo, como son los combustibles fósiles. Entonces, estos pues ocasionan ahora sí que contaminación, y obviamente en cierta parte los recursos no renovables pues se van a ir agotando, como es el petróleo, que es un combustible fósil, es un recurso no renovable. El agua también es un recurso no renovable. Muchos años se pensó que el agua era renovable, pero no fue así. Entonces hemos estado viendo algunos cambios en los climas y en los ecosistemas gracias a que hemos consumido grandes cantidades de agua en las industrias y bueno, pues para consumo humano. Esta situación ha afectado ecosistemas completos en un periodo corto de tiempo. Fíjense, la revolución industrial creo que fue aproximadamente 250 años aproximadamente. Estábamos viendo periodos desde la prehistoria hasta la revolución industrial que pasaron miles y miles de años. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos consumiendo los recursos muy rápido. Entonces, esto ha ocasionado que seres vivos que hemos visto, ahora sí que cuando nacemos los vemos y los conocemos y sabemos que existen, pues han desaparecido o están en peligro de extinción. Tal es el caso ahorita del koala. El koala pues es una especie ya extinta, ¿sí? En la cual ya no se van a ver más animales de ellos ni van a existir dentro del planeta gracias a todo lo que es la contaminación y la explotación de recursos por parte del ser humano. Entonces hay que hacer conciencia en esta parte, hay que ser responsables del buen uso de los recursos. Tanto las medidas como para lavarse las manos, utilizar bien el agua, no consumir tanto o no utilizar tanto el automóvil, no consumir tantos desechables, etcétera. Todo eso ayuda. Tal vez digan ustedes, es que es muy poco a comparación de millones y millones de personas que a lo mejor no lo hacen. Pues sí, pero si cada uno lo hiciéramos, si cada uno de nosotros hiciéramos conciencia de cuidar a la naturaleza, sí, pues otra cosa sería, ¿no? O sea, imagínense esas millones y millones de personas cuidando el ambiente, pues serían miles y millones de recursos que no utilizaríamos en vano. Entonces, tenemos que hacer conciencia, tenemos que ser responsables, ¿ok? Bien, ya por último, vamos a ver la ciencia y sus vínculos. La Comisión para la Cooperación Ambiental inició un proyecto de caracterización regional de los ecosistemas de la América del Norte, con el fin de que los 3 países que la conforman, o sea, Canadá, Estados Unidos y México, colaboren en asuntos ambientales. Para realizar esta caracterización se revisaron aspectos como los suelos y tipo de vegetación, así como las formas del terreno. De esta manera, cada región se puede determinar como un sistema ecológico independiente, resultado del entrecruzamiento y la interacción de factores geológicos
orográficos, condiciones climáticas y de los suelos en su relación con los seres vivos. Flora, fauna y seres vivos. El siguiente mapa es un ejemplo de regiones referidas a grupo de vegetación. ¿Qué es lo que tratamos de hacer aquí? Bueno, tratamos de delimitar cuáles son los ecosistemas que existen en cada país, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, y vemos como un sistema ecológico independiente y vamos a ver qué factores podemos identificar en su modificación y cuáles podemos salvar o podemos ahora sí que sino salvar o tener los cuidados necesarios, ¿sí? Para que ese clima no vaya en declive, igual la flora y la fauna, ¿sí? Entonces aquí tenemos México, el mapa de México, en donde la mayor parte que estamos viendo, que es lo amarillo, son matorrales y pastizales, que son los desiertos. Existen también selva seca, existen los cuerpos de agua, que están acá por Baja California Norte. A ver, ahorita aquí miren, Baja California Norte. Entonces, existe la vegetación de suelos salinos, que es más que nada pues donde están las minas de sal, ¿sí? También tenemos aquí por la región que donde ahorita estamos grabando y transmitiendo, por Matamoros, Tamaulipas, tenemos algunas vegetaciones de suelos salinos y puede que haya aquí algunas minas de sal, ¿sí? Está la selva seca, que es prácticamente lo rojo. Lo verde son bosques mixtos de pino y encino y bosques de conífera, ¿sí? Vemos también que hay selva húmeda acá por Quintana Roo, ¿sí? Y bueno, a esto me refiero como que somos un poco megadiversos, tercer o cuarto lugar a nivel mundial de megadiversidad. Entonces hay que cuidar nuestra vegetación. Y bueno, por último, vamos a hacer esta actividad que es contestar estas preguntas. ¿Qué importancia tienen los ecosistemas en tu región, en la región en la que vivas? Si vives al norte del país, si vives en el centro, si vives al sur, fíjate qué ecosistemas hay y qué importancia tienen estas para tu región. ¿Y por qué es necesario que participes en su conservación? ¿Por qué será necesario que tú cooperes para que se conserve ese ecosistema? Vamos a pensar un poquito, a analizar un poco, contéstalo en tu cuaderno obviamente, y pues bueno, o contéstalo aquí en los comentarios, si eres de otra parte del país, coméntenlo aquí en mis comentarios, mis alumnos particulares, por favor, ustedes sí lo contestan en su cuaderno, ¿ok? Ok, fue un paréntesis, pero bueno, contéstenme aquí en sus comentarios, a ver, ¿por qué es necesario que participes en la conservación de tu ecosistema? Y bueno, vamos a investigar con algunos adultos. Primeramente, ¿cómo era la flora, fauna, paisajes, cultivos, actividades y construcciones durante su infancia? La infancia de tus adultos, de papá, mamá o de los abuelos, si es que vivían ahí desde un principio. Y ahora, ¿cómo es en la actualidad? ¿Qué cambió? ¿Qué cambios se han hecho en tu localidad? ¿Han existido daños o han existido beneficios al ecosistema de la localidad al pasar de estos años? Muy bien, te lo dejo de tarea. Espero que me lo puedas responder en tu cuaderno o si no, coméntamelo aquí abajo en los comentarios. Yo te veo la próxima semana aquí en tu materia de ciencias naturales. Hagamos conciencia y utilicemos los recursos de la naturaleza sabiamente. Nos vemos para la próxima. Hasta pronto. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.